Si no controlas esto, nunca tendrás dinero. Lo digo sin rodeos, porque lo aprendí a las malas. Antes de comprender esta verdad, trabajaba, cobraba mi sueldo, lo gastaba y repetía el ciclo, creyendo que el siguiente lo resolvería todo. No fue así. El dinero se me escapaba como agua, y cuanto más lo perseguía, más parecía eludirme. Fue entonces cuando me di cuenta. No era dinero lo que me faltaba, sino control. El control no es rigidez ciega, es conciencia. Mientras no supiera a dónde iba cada moneda, no tenía el control. Reaccionaba al cansancio, a la presión del día, a las comparaciones silenciosas, al deseo de despejar la mente por unos momentos. Y cada reacción me costó caro a la larga. ¿Alguna vez has sentido que trabajas duro, pero siempre vives en el mismo sitio? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que el dinero entra con esfuerzo y sale sin pedir permiso? Hubo un momento específico en que todo se aclaró. Observé a hombres que ganaban menos que yo, y aún así parecían más tranquilos, no porque tuvieran suerte, sino porque sabían exactamente qué hacer con lo poco que tenían. No gastaban primero y pensaban después. Pensaban primero y gastaban después. Este simple orden cambia el destino. Al invertirlo, destruye cualquier posibilidad de prosperidad, sin importar cuánto se gane. Lo que necesitas entender ahora es que el dinero no obedece a los deseos, sino a los hábitos. Se acumula donde encuentra reglas claras y se dispersa donde encuentra impulsos descontrolados. Mientras permitas que las emociones decidan por ti, el dinero decide desaparecer. Necesitaba aprender a decirme no antes de exigirle sí al futuro. Ese fue el comienzo de mi punto de inflexión. Quizás creas que el control significa vivir sin placer. Es una mentira cómoda que atrapa a muchos. El verdadero control no elimina la alegría, previene el arrepentimiento. Cuando decides conscientemente, el placer no cobra intereses después. Cuando actúas impulsivamente, pagas 2 veces, en tu bolsillo y en tu mente. ¿Cuántas compras has hecho solo para sentirte mejor por unos minutos? Mientras no registrara, observara y confrontara mis propios patrones, nada cambiaba. El dinero no se ajusta a intenciones vagas, responde a decisiones repetidas. Pequeñas reglas mantenidas a diario crean una fuerza que al principio parece invisible. Reserva antes de gastar. Piensa antes de decidir. Espera antes de comprar. Estas simples pausas me devolvieron algo que había perdido: el control. Existe una trampa silenciosa para quienes viven al día. Creer que el control solo es posible cuando hay un excedente. Descubrí lo contrario. El control es lo que crea el excedente. Sin él, cualquier aumento se convierte simplemente en un aumento de gastos. He visto a hombres prosperar y caer por la misma razón. Al principio controlaron las cosas, luego se relajaron. El dinero no perdona el descuido prolongado. Pregúntate honestamente ahora, ¿quién decide tus hábitos de gasto, tú o tu cansancio? ¿Quién define tus prioridades, tus metas o tus impulsos? Mientras estas respuestas sigan siendo inciertas, la prosperidad seguirá eludiéndote, incluso si tu salario aumenta. El dinero no se queda donde no se le respeta. Cuando empecé a tomar el control, no me hice rico de la noche a la mañana. Logré estabilidad, y la estabilidad es la base de todo. Reduce el miedo, despeja la mente y abre espacio para tomar mejores decisiones. Sin estabilidad, cualquier oportunidad se convierte en riesgo. Con estabilidad, incluso el riesgo se puede calcular. Este es el punto al que pocos llegan, porque se rinden demasiado pronto. Si estas palabras te incomodan, es porque tocan algo real. La incomodidad es la primera señal de que se necesita un cambio. Ignorarla mantiene todo como está. Afrontarla requiere valentía, pero restaura el poder. Porque cuando aprendes a controlar lo que parece pequeño, te preparas para gobernar lo que aún no ha llegado. Y ahora que esta verdad ha sido revelada, surge una tensión. No es externa, sino interna.
Ya sabes que algo necesita cambiar, pero aún no sabes exactamente cómo hacerlo sin perder el rumbo. Esta respuesta no vendrá de una sola decisión, sino de una secuencia de elecciones conscientes. Lo que se revelará a continuación mostrará exactamente cuál es el primer control que debe establecerse y por qué. Sin él, todo lo demás se derrumba, incluso cuando parece estar en pie. Hay un control que casi nadie se da cuenta de que está perdiendo porque se disuelve gradualmente, integrándose en la rutina. No se trata del control sobre el dinero en sí, sino del control sobre el comportamiento en relación con él. Observé esto durante años antes de comprenderlo. Los hombres se despertaban decididos a actuar mejor y terminaban el día repitiendo los mismos errores sin saber exactamente cuándo habían renunciado a su propia intención. El dinero no desapareció de golpe, se escabulló en pequeñas concesiones a lo largo del día. Recuerdo a un artesano que se me acercó una noche. Trabajaba duro, no malgastaba dinero en excesos visibles y, sin embargo, vivía al límite. Al hablar, me di cuenta de algo curioso. Cada decisión aislada parecía razonable. Un pequeño gasto para aliviar el cansancio, otro para no parecer fuera de lugar, otro para compensar una frustración. Nada parecía grave. El problema no era un gran error, sino la suma silenciosa de muchos pequeños momentos de lo que sea. Esta suma es invisible al principio, pero implacable con el tiempo. La vida diaria pone a prueba constantemente nuestro autocontrol. Nos pone a prueba cuando estás cansado, cuando alguien a tu lado gasta sin pensar, cuando sientes la necesidad de una recompensa inmediata. En esos momentos, la mente busca justificaciones rápidas. Es solo por hoy. Lo compensaré más tarde. No hay mucha diferencia. El dinero se cree estas mentiras porque se repiten, y cada repetición debilita la autoridad de quienes deberían controlarlo. ¿Cuántas veces te has convencido de que una excepción no cambiaría nada? Hubo un tiempo en que yo mismo caí en esa trampa. No fue falta de conocimiento, sino falta de vigilancia. El control no se pierde en días de crisis, se pierde en días normales. Días en los que no ocurre nada serio, pero nada correcto se refuerza. Cuando me di cuenta, mis reglas eran laxas. Seguía hablando de disciplina, pero ya no la practicaba con la misma firmeza. Fue entonces cuando comprendí: el dinero no respeta los discursos, respeta la coherencia. Muchos creen que el problema radica en las decisiones financieras importantes, pero rara vez es ahí donde las cosas salen mal. El colapso comienza con decisiones automáticas, gastos hechos sin atención, compromisos asumidos sin calcular, hábitos mantenidos simplemente porque siempre han sido así. El dinero reacciona exactamente como la mente. Sigue el camino más fácil. Si no le fijas un rumbo, encuentra una salida, y cuando te das cuenta, meses de esfuerzo se han diluido en segundos de descuido. También hay un factor poco discutido: el control emocional. Cuando la mente está agitada, el control financiero se debilita. La ansiedad compra, la comparación consume, la frustración gasta. Necesitaba aprender a identificar mi estado interior antes de decidir nada. A menudo, lo que parecía una necesidad era solo un intento de silenciar una incomodidad interna. El dinero no se creó para resolver emociones. Usarlo para eso crea un círculo vicioso difícil de romper. Un giro inesperado ocurrió cuando empecé a posponer decisiones sencillas. No para siempre, solo por un tiempo. Este breve intervalo reveló cuánto actuaba por impulso. Lo que parecía urgente perdía fuerza al cabo de unas horas. Evitaba muchas compras simplemente por esperar. Este simple hábito me ahorró más recursos que cualquier aumento de ingresos que hubiera tenido durante ese periodo. Esperar es una poderosa forma de control, aunque pocos la practican. También noté algo revelador. Cuando tienes más control, el mundo te pone a prueba más. Surgen invitaciones, tentaciones y comparaciones.
Es como si la disciplina exigiera desafíos para verificar su realismo. He visto a gente recuperar el control y volver a perderlo porque confundieron la mejora con la libertad total. Se relajaron demasiado pronto. El dinero lo percibe rápidamente. Se porta bien solo mientras se respetan las reglas. Quizás estés empezando a reconocer estos patrones en tu propia vida, no en grandes errores, sino en pequeñas concesiones diarias. Esta constatación puede ser incómoda, pero es necesaria. El control no se recupera con grandes promesas, sino con decisiones discretas, repetidas sin que nadie te vea. Es en este silencio que tu destino financiero comienza a redefinirse. Si sientes que necesitas recuperar algo, recuerda que esta sensación no surge por casualidad. Indica que la conciencia ha despertado, pero aún no ha encontrado una estructura, y sin estructura no se puede mantener el control. El siguiente paso no será aislarse de todo, ni vivir con miedo, sino establecer límites claros e innegociables, porque hay un punto específico donde realmente comienza el control. Y hasta que no se asume allí, todo lo demás permanece vulnerable, incluso cuando parece organizado desde fuera. Hay un control más profundo que el de los números, y rara vez se enseña. Es el control del ritmo. Aprendí que muchos hombres pierden dinero no porque gasten demasiado, sino porque viven desincronizados con su propio tiempo. Se apresuran cuando deberían esperar. Esperan cuando deberían actuar, y en medio de todo esto, dejan decisiones importantes al azar. Mientras viví así, mi dinero nunca encontró estabilidad. Cuando ajusté mi ritmo a lo que realmente podía sostener, algo cambió silenciosamente, pero definitivamente. Empecé a observar cómo cada decisión llegaba en su momento oportuno. Algunas decisiones requerían rapidez, otras distancia. Antes todo lo consideraba urgente. Esta urgencia constante generaba errores constantes. El dinero no tolera la prisa prolongada. Puede tolerar un impulso ocasional, pero abandona a quienes viven con prisa. Fue entonces cuando comprendí que controlar no se trata solo de limitar el gasto, sino de gestionar el momento oportuno de las decisiones. ¿Has notado cuántas decisiones financieras tomas cuando tu mente está cansada o abrumada? ¿Has notado cuántas veces decides algo por la noche y te arrepientes por la mañana? El cansancio es un pésimo consejero, pero un gran vendedor. Te convence de que necesitas resolverlo todo ahora. Cuando crees eso, pierdes el control sin darte cuenta. Entonces, aprendí a proteger mis momentos de decisión. No tomaba decisiones cuando estaba enojado, ansioso o agotado. Si algo podía esperar, lo dejaba esperar. Esta simple regla evitó errores que me habrían costado años. Lo curioso es que, al esperar, muchas necesidades desaparecieron solas. Mi dinero me lo agradeció, y mi mente también. El control empezaba antes de la acción, no después. Otra perspectiva que lo cambió todo fue comprender que el control no es represión, sino alineación. Cuando tus objetivos son claros, decir no se vuelve más fácil. Antes, cada negativa se sentía como una pérdida. Necesitaba definir mi futuro financiero para evitar distracciones. Sin rumbo, cualquier gasto parece justificable. Con rumbo, muchos se vuelven obviamente innecesarios. ¿Sabes exactamente cuál es tu meta financiera o simplemente quieres mejorar tu vida? ¿Te has parado a definir qué significa la estabilidad para ti o comparas constantemente tu camino con el de otros? Mientras estas respuestas sigan siendo inciertas, el control seguirá siendo frágil. También descubrí que el dinero pone a prueba los límites. Cuando empiezas a tener más control, surgen situaciones que parecen requerir excepciones, una invitación, una oportunidad, una presión externa. Es en estos momentos que se pone a prueba el control, no en los días difíciles, sino en los días tentadores. Muchos caen porque creen que ya han aprendido suficiente.
El dinero no perdona este exceso de confianza. Hubo una etapa en la que me iba bien, y precisamente por eso me relajé. No lo perdí todo, pero sí la eficiencia. Volvieron los pequeños descuidos, se acumularon las pequeñas excepciones. Fue una llamada de atención. El control no se consigue una sola vez, se practica continuamente. Así como el cuerpo se debilita sin ejercicio, la disciplina se debilita sin vigilancia. ¿Cuántas veces has pensado que ahora podrías permitirte algo porque lo estabas haciendo mejor? ¿Cuántos de esos caprichos realmente fortalecieron tu futuro? Esta pregunta es inquietante porque revela patrones que preferimos ignorar. Otro aspecto que rara vez se aborda es la gestión de expectativas. Muchas personas se frustran porque esperan resultados rápidos de los cambios recientes. Cuando eso no sucede, se dan por vencidas. Tuve que aprender a trabajar sin aplausos, sin señales inmediatas de progreso. El verdadero control se manifiesta primero en la calma, no en el resultado final. Cuando dejas de contar los días y empiezas a contar las decisiones correctas, el resultado llega sin previo aviso. También me di cuenta de que quienes no gestionan sus expectativas tienden a buscar una compensación. La falta de resultados inmediatos genera ansiedad, y la ansiedad busca alivio. Este alivio suele costar dinero. Es un círculo vicioso sutil pero poderoso. Romperlo requiere madurez, requiere aceptar que el proceso funciona incluso cuando aún no es visible. ¿Estás dispuesto a seguir haciendo lo correcto, incluso cuando parece que no pasa nada? ¿Puedes mantener decisiones inteligentes sin validación externa? Estas preguntas definen quién avanza y quién vuelve al punto de partida. Cuando estas capas de control se alinean, comportamiento, tiempo, emoción y expectativas, algo se estabiliza internamente. El dinero empieza a seguir este orden interno. Ya no hay prisa constante ni miedo permanente. Hay claridad, y la claridad es una forma de riqueza que precede a todas las demás. Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que controlar no se trata de apretar las tuercas, sino de organizar. No se trata de restringir la vida, se trata de protegerla. Pero aún falta un paso esencial, el que diferencia a quienes aprenden de quienes simplemente mantienen el control. Porque controlar es difícil al principio, pero mantener el control cuando las cosas mejoran es aún más difícil. De eso es precisamente de lo que hablaré a continuación, porque es en este punto que muchos lo pierden todo, incluso creyendo que finalmente estaban a salvo. Hubo un episodio que moldeó definitivamente mi comprensión del control y la prosperidad. Un respetado comerciante, conocido por su habilidad e inteligencia, logró un periodo de ganancias constantes tras años de esfuerzo. Nada en él parecía fuera de lugar. Sus registros estaban organizados, su negocio crecía y su confianza aumentaba. Lo inesperado no fue el éxito, sino lo que vino después. Poco a poco comenzó a modificar pequeñas reglas que antes seguía rigurosamente. No por necesidad, sino por comodidad. Un gasto aquí, una excepción allá, siempre justificados. En poco tiempo, lo que parecía sólido comenzó a volverse frágil. Lo curioso es que al principio nadie notó el cambio, ni siquiera él. El dinero seguía entrando, los compromisos se cumplían y la apariencia exterior se mantenía estable. Pero internamente, el control ya se había visto comprometido, cuando ocurrió un imprevisto real, algo fuera de toda predicción común. No hubo margen suficiente para absorber el impacto. El problema no fue el imprevisto, sino el debilitamiento gradual de la disciplina que debería haberlo protegido. Esta caída silenciosa me enseñó que el dinero rara vez derriba a alguien de golpe. Observa y espera el momento en que las defensas bajan. También presencié sucesos improbables que reforzaron esta verdad. En cierto momento, un joven trabajador con ingresos modestos decidió mantener normas estrictas incluso cuando todo parecía ir bien.
Mientras otros aumentaban el gasto a medida que la situación mejoraba, él mantuvo el mismo estándar durante más tiempo del necesario. Muchos lo consideraban excesivamente cauteloso. Años después, cuando una crisis azotó varios sectores, no solo se mantuvo estable, sino que también aprovechó las oportunidades que surgieron precisamente porque estaba preparado. Lo improbable no fue la crisis, sino quién estaba preparado cuando llegó. Descubrí al observar estos contrastes que el control no es solo para los momentos difíciles, es aún más necesario en los buenos. Cuando todo mejora, la mente se relaja, la vigilancia disminuye, las excepciones se multiplican. Es en este punto que muchos, sin darse cuenta, revelan lo que los llevó allí. El dinero respeta la constancia, no el entusiasmo momentáneo. Responde mejor a quienes mantienen las reglas incluso cuando no parece haber una razón urgente para hacerlo. Hay un hecho curioso que he aprendido por experiencia. La mayoría de las personas pierden el control de sus finanzas durante los periodos en que se sienten más seguras. No es la escasez extrema lo que las destruye, sino la falsa sensación de estabilidad. Cuando alguien cree haber aprendido lo suficiente, deja de observar. Y cuando deja de observar, empieza a cometer errores. Pequeñas desviaciones, repetidas, conducen a grandes caídas. Este patrón se repite en todas las épocas, con diferentes monedas, pero con el mismo comportamiento humano. Otro evento que nunca olvidaré involucró a un hombre que lo había organizado todo, pero no había preparado ninguna reserva. Tenía tanta confianza en su capacidad para generar ingresos que creía que no necesitaba protección. Cuando ocurrió una interrupción temporal, algo que nunca consideró, su estructura se derrumbó rápidamente. Fue entonces cuando comprendí que el control sin prevención es solo la apariencia de seguridad. El verdadero control considera qué podría salir mal, incluso cuando todo parece estar bien. También observé que quienes gestionan mejor sus finanzas tienden a vivir con menos estrés diario. No necesitan tomar decisiones urgentes porque ya las han decidido de antemano. Las reglas están establecidas. Esto crea espacio mental. Y cuando la mente no está abrumada, surgen mejores decisiones de forma natural. El dinero fluye mejor cuando la mente está organizada. He visto a gente ganar más y luego volverse más confusa. He visto a otros ganar poco y luego tener más claridad. La diferencia nunca estuvo en la cantidad, sino en la estructura. La estructura no llama la atención, no genera aplausos, pero lo sostiene todo. Quienes ignoran esto terminan dependiendo de la suerte. Quienes la respetan crean previsibilidad. Y la previsibilidad es uno de los mayores aliados de la prosperidad. Quizás te estés dando cuenta de que el control que realmente importa no es rígido, sino consciente. Se adapta sin perder el rumbo, crece sin desorganizarse y persiste incluso bajo presión. Este tipo de control no nace del miedo, sino de una comprensión profunda. Cuando entiendes por qué haces algo, no necesitas forzarlo para mantener el hábito. Se convierte en parte de ti. Esta comprensión lo cambia todo. El dinero deja de ser una fuente constante de estrés y se convierte en un elemento manejable de la vida. No resuelve todos los problemas, pero evita que se multipliquen. Y prevenir problemas es tan valioso como crear oportunidades. Muchos solo se dan cuenta de esto después de perder algo, pero puedes aprenderlo antes. Ahora, a medida que esta conciencia se profundiza, surge un nuevo desafío. Mantener el control cuando los resultados empiezan a aparecer requiere aún más madurez, porque la comodidad pone a prueba más que la dificultad, y es precisamente en este punto donde se define quién construye algo duradero y quién solo experimenta momentos de estabilidad antes de volver a caer. El siguiente paso aborda este límite invisible, donde la mayoría cree estar a salvo, pero pocos lo están realmente.
Hay una línea invisible que separa a quienes tienen el control de quienes simplemente creen tenerlo. He visto a muchos cruzar esa línea sin darse cuenta. Es el momento en que los resultados empiezan a aparecer y con ellos llega una peligrosa sensación de alivio. El dinero ya no escasea como antes, las decisiones parecen más fáciles y la mente empieza a negociar pequeñas concesiones. Aquí es donde la historia cambia de ritmo, porque el riesgo deja de ser externo y se vuelve interno. Recuerdo cuando alcancé un nivel de estabilidad que nunca antes había conocido. Por primera vez, no necesitaba calcular cada paso con miedo inmediato. Fue precisamente durante este período que me enfrenté a la mayor tentación, demostrarme a mí mismo y a los demás que había triunfado. Surgieron invitaciones, los gastos parecían justificables, las oportunidades prometían acelerar aún más el camino. Todo parecía razonable, todo parecía bajo control. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera prueba de la disciplina no se encuentra en la escasez, sino en la comodidad. La tensión aumentó cuando noté algo sutil. Cuanto más cómodo me sentía, menos revisaba mis decisiones. Lo que antes había analizado con detenimiento empezó a escabullirse. Las pequeñas excepciones se convirtieron en rutina, y la rutina, si no se controla, se convierte en una trampa. Podría haber perdido mucho en ese momento, no por un gran error, sino por una serie de permisos bien explicados. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de permitirte algo porque ahora puedes? ¿Has notado cómo cambia la discusión cuando disminuye la presión? El mismo impulso al que antes resistías empieza a parecer inofensivo, y es ahí precisamente cuando el control se debilita. Vi a un hombre muy cercano a mí experimentar un duro revés en esta etapa. Había pasado años organizándolo todo meticulosamente. Cuando la vida empezó a sonreírle, decidió que merecía disfrutarla más. No fue una decisión aislada, fue un nuevo patrón. Cuando surgió el primer imprevisto grave, se dio cuenta demasiado tarde de que había cambiado la vigilancia por la comodidad. Recuperar el control le costó más tiempo del que le había llevado construirlo inicialmente. En este punto del camino comprendí algo esencial. El control no es un peldaño que se sube y se deja atrás. Es una base que necesita un refuerzo constante. Cuando dejas de reforzarla, se desmorona. El dinero no exige perfección, pero sí constancia. Tolera los errores corregidos, pero castiga la negligencia reiterada. Surge otro momento de tensión cuando la comparación regresa con fuerza. Ya no se trata de quién lo hace peor, sino de quién parece hacerlo mejor. Ver a otros avanzar más rápido genera dudas. ¿Estoy siendo demasiado cauteloso? ¿Estoy perdiendo oportunidades? Estas preguntas son peligrosas cuando no van acompañadas de claridad. Imitar los caminos de otros sin comprender el contexto es una de las maneras más rápidas de perder el control que tanto te costó conseguir. También hay presión externa. La gente empieza a esperar más de ti. Las peticiones aumentan, las expectativas se acumulan, la generosidad se pone a prueba y la línea entre ayudar y ceder se difumina. He aprendido que decir no en esta etapa es aún más difícil que al principio, porque ahora puedes. Pero poder hacerlo no significa estar obligado. Quienes siempre ceden debilitan su propia estructura, y una estructura debilitada no sostiene a nadie por mucho tiempo. El ritmo narrativo se acelera aquí porque las decisiones ahora tienen mayores consecuencias. Un error ahora causa no solo incomodidad, sino también regresión. Por lo tanto, necesitaba reforzar las reglas cuando parecían innecesarias. Mantuve mis reservas cuando otros se relajaban. Revisé hábitos cuando la tentación era dejar de revisarlos por completo. Esta disciplina silenciosa es lo que me mantuvo firme cuando otros cayeron, creyendo que ya estaban a salvo. Aquí hay una revelación importante. La sensación de seguridad suele ser el mayor enemigo de la verdadera seguridad. Cuando crees tenerlo todo bajo control,
pierdes el control. El dinero percibe este cambio incluso antes que tú. Empieza a desvanecerse lentamente, como siempre. No de un solo golpe, sino en pequeñas grietas que se ensanchan con el tiempo. Quizás sientas ahora que el camino se ha vuelto más serio. Ya no hay lugar para decisiones automáticas. Cada decisión debe respetar el camino recorrido. Sé que es agotador, pero también fortalece, porque quienes mantienen el control en esta etapa desarrollan algo excepcional, madurez financiera, y la madurez protege más que cualquier ganancia rápida. Si has llegado hasta aquí, comprende que no solo estás aprendiendo a administrar el dinero, sino a ti mismo en diferentes etapas de la vida. Gestionar en tiempos difíciles es resiliencia. Gestionar en tiempos fáciles es sabiduría. Pocos logran ambas cosas. Y eso es precisamente lo que define a quienes construyen algo duradero. Ahora, la tensión se acerca a su fin, porque queda una última decisión. No sobre cuánto ganar ni cómo gastarlo, sino sobre quién eliges ser de ahora en adelante. La conclusión de este viaje no traerá nuevas reglas, sino una clara invitación a la acción consciente. Porque sin este último paso, todo el control aprendido corre el riesgo de convertirse en conocimiento sin aplicar. Y eso es lo que separa la comprensión de la verdadera transformación. Hemos llegado al punto en que todo lo dicho deja de ser teoría y se convierte en una elección. A lo largo de este viaje les he demostrado que el dinero no desaparece por casualidad ni permanece por suerte. Responde a quienes toman el control. Controlar no se trata de exprimir la vida hasta que pierda sentido. Se trata de organizarla para que no se pierda en el caos. Cuando controlas tus impulsos, el dinero deja de gobernarte. Ese es el punto de inflexión silencioso que transforma los destinos. Si quieres poner esto en práctica, empieza por lo esencial y no te compliques. Establece reglas claras antes de que surjan las emociones. Decide de antemano cuánto puedes gastar, cuánto debes ahorrar y qué no es negociable. Hazlo cuando tengas la mente tranquila, no cuando estés cansado. El control nace antes de la decisión, no después. Cuando la regla ya existe, la tentación pierde su poder. Aprende a crear pausas. Entre el deseo y la acción, sitúa el tiempo. Entre el deseo y la compra, sitúa la reflexión. Muchas decisiones que parecen urgentes desaparecen cuando esperas. Esta espera no es debilidad, es poder. El dinero respeta a quienes saben esperar. La prisa siempre tiene un precio. La paciencia casi nunca cobra intereses. Observa tus gastos honestamente, no para culparte, sino para conocerte mejor. La autoconciencia financiera restaura la dignidad. Cuando sabes a dónde va tu dinero, puedes elegir dónde debe ir. Elimina lo que te agota sin acumular. Conserva lo que fortalece tu futuro. Reducir los errores es tan importante como buscar el éxito. Dejar de perder ya es una forma de ganar. Crea reservas antes de buscar la comodidad. Prioriza la seguridad antes del lujo. Quienes hacen esto duermen mejor, toman mejores decisiones y reaccionan mejor ante imprevistos. El mundo es inestable, pero tú no tienes por qué serlo. La prevención no previene los problemas, pero sí impide que lo destruyan todo, y eso es la riqueza en su forma más práctica. Invierte en conocimiento antes de invertir recursos. No inviertas tu dinero en algo que no entiendes. El rendimiento más confiable comienza en la mente. Cuanto más claro seas, menos dependerás de la suerte. La claridad reduce riesgos, amplía oportunidades y fortalece las decisiones. Es un activo que nadie te puede arrebatar. Acepta que los resultados no aparecen de inmediato. El verdadero control se manifiesta primero en la calma, luego en los números. Sigue adelante incluso cuando nadie aplauda. Sigue adelante incluso cuando parezca lento. La constancia construye lo que la prisa destruye.
El tiempo recompensa a quienes perseveran y cobra un alto precio a quienes lo ignoran. Protege el control cuando las cosas mejoren. Ahí es donde muchos caen. Refuerza las reglas cuando parezcan innecesarias. Revisa los hábitos cuando la tentación sea relajarse. No confundas comodidad con victoria. La verdadera seguridad no hace ruido, se sostiene sola. Quienes mantienen el control en la comodidad demuestran madurez. Quienes lo pierden aprenden a las malas. Recuerda, controlar el dinero es, ante todo, controlarte a ti mismo en las diferentes etapas de la vida. En tiempos difíciles, el control requiere resiliencia. En tiempos fáciles, requiere sabiduría. Pocos dominan ambas. Sé uno de ellos. Elige ser constante cuando nadie te ve. Es en este silencio donde se arraiga la prosperidad. Yo, Arcad, te lo digo claramente, si no controlas esto, nunca tendrás dinero. Pero si tomas el control hoy, con pasos sencillos y firmes, el dinero dejará de ser un enemigo lejano y se convertirá en un aliado predecible para construir una vida más estable, consciente y duradera. Si este contenido te aportó claridad o te inspiró a una reflexión genuina, cuéntanoslo ahora. Dale me gusta a este video para que estas ideas lleguen a más personas. Comparte tu experiencia en los comentarios, incluso de forma anónima, ya que tu historia podría ayudar a alguien que aún guarda silencio. Y suscríbete al canal para seguir recibiendo consejos atemporales que transforman decisiones y construyen verdadera prosperidad. El camino está ante ti. La decisión, como siempre, es tuya.